Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Hoy con el doctor Diego Cayafa vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre un tema que nos parece muy importante, que es el de las Olimpiadas en Londres, los problemas médicos relacionados al mismo, y además hacerles algunos comentarios en el segundo bloque sobre temas importantísimos tratados en el último Congreso de Enfermedades Infecciosas y Microbiología realizado en Londres de los países europeos y que muchos argentinos especialistas tuvimos el privilegio de participar. ¿Qué tal, Diego? Bien, doctor. Este tipo de eventos, ¿no?, multitudinarios, cuando se va a reunir miles de personas en una ciudad para algo como los Juegos Olímpicos, traen una serie de problemas que es necesario prever y encarar de entrada para evitar que se transformen realmente, por ejemplo, en epidemias. Así que, bueno, usted ha tenido la oportunidad de ver unas cuantas charlas en este congreso en la cual se trató específicamente este tema. Sí, y hay que dividirlo en dos. Uno, las personas que van. Las personas que van tienen que saber que se van a juntar con mucha gente de muchos lados del mundo. Y entonces hay una facilidad de mayor transmisión de enfermedades que se transmiten persona a persona, desde el punto de vista respiratorio, intestinal, de contactos, etc. Y entonces, si uno tiene la oportunidad de ir, saber que tiene que ir protegido. Y una de las cosas que destacaron, y muy bien, es que por favor vayan vacunados contra la gripe. Sobre todo, porque le vuelvo a decir, usted va a estar con gente del hemisferio norte, hemisferio sur, que se juntan, y hay una mayor facilidad de la transmisión del virus de la gripe. La otra enfermedad, y que prevención tenemos que hacer, es el de las vacunas, que muchas veces uno repasa si uno la recibió o no. En las Olimpiadas pasadas hubo casos de sarampión, en Estados Unidos hay casos de paperas. Entonces usted revise si es adolescente, adulto, joven y no recibió por lo menos 3 dosis de vacuna triple viral, dése una dosis de refuerzo. Claro, vemos que hace unos 4 años hubo una campaña nacional de vacunación contra la rubiola para eliminar justamente el síndrome de rubiola congénito y tuvimos la oportunidad de que muchas mujeres y de 2 años después muchos varones se vacunaran para una vacuna que era rubiola y sarampión. O sea que quienes la recibieron estarían protegidos contra estas dos enfermedades, pero quienes no la recibieron es recomendable que la reciban porque la inmunidad que uno tiene de la infancia se va perdiendo gradualmente con el paso de los años. Otra vacuna que me pareció muy importante y destacaron es la triple bacteriana. Habitualmente nosotros nos vacunamos contra el tétano y contra la difteria. Cuidado, en este tipo de eventos siempre hay posibilidad de que uno se caiga, se corte, pero cuidado, hay otra posibilidad que es la transmisión de la tos convulsa, la pertusis, que en el adulto se transforma en un cuadro de fiebre, de tos prolongada. Y entonces recibir una dosis de refuerzo es ideal, y en los Estados Unidos también la han determinado que para los mayores de 65 años que la reciban, porque es una de las causas más importantes de toses prolongadas que uno puede llegar a tener. Las otras 2 vacunas, para terminar este capítulo de la protección de la gente, que me pareció importantísimo, fue la vacuna del meningococo. Tú sabes, Diego, que en estos eventos viene gente de muchos lados del mundo, y gente que cuando, por ejemplo, va a Arabia Saudita a esos encuentros de los musulmanes, es obligatorio que la gente esté protegida contra el meningococo, porque el meningococo es una enfermedad poco frecuente pero fatal, muy grave y de fácil transmisión,
Y entonces qué lindo es estar vacunados y protegidos, porque ahora hay una vacuna tetravalente que en el país también se aplica y que realmente nos da mucha protección. Hace algunos años fue reconocido que hubo un brote muy importante de meningococo, o sea, de meningitis por meningococo, que tuvo serias consecuencias justamente en la peregrinación anual que se hace a Meca y demás, y ahí se reconoció que ese tipo de aglomeraciones es un factor de riesgo importante. Estas Olimpiadas se van a hacer en Londres, pero hay un montón de gente que viene justamente también de Oriente, por lo cual esta prevención es como para tenerla en cuenta, y la vacuna es segura y muy efectiva contra los 4 principales tipos de meningococo que producen esta enfermedad. Y la última para recordar, que se habló mucho en este congreso, es contra el neumococo. El neumococo es la causa número 1 de enfermedad que puede prevenirse por vacunas. Y tenemos 2 vacunas. A los chicos la Prevenar 13 y también la de Glaxo, otro laboratorio, que es una vacuna que protege y muy bien, y realmente si vos ves las curvas, ha bajado los casos de neumonía, meningitis en los chicos, y por suerte en el gobierno la han implementado para los chicos menores de 2 años. Pero atención, esta vacuna 13 valente también se puede dar en los adultos, y se destacó que es muy importante en los pacientes de VIH, en los pacientes que son fumadores, en los pacientes que tienen enfermedades hematológicas, cardiovasculares. Es una vacuna que se puede dar y pero muy bien. Y la clásica vacuna Neumovax 23 o Neumo 23 en los mayores de 65 años, que el gobierno las administra también sin cargo, es otra de las recomendaciones para cerrar este capítulo de cuántas enfermedades podemos prevenirnos si vamos a lugares donde hay un montón de gente junta y hay una gran posibilidad de transmisión de enfermedades que se transmiten por transmisión de vía aérea por estar juntos. Creo que el otro gran capítulo es justamente la protección de los deportistas. O sea, hay un montón de disciplinas en las cuales hay contacto directo, hay luchadores, hay competencias de roce físico, demás, donde siempre está el temor de que pueda haber algún tipo de contagio o transmisión de alguna infección, por ejemplo, por una lastimadura, por contacto con sangre, y otras directamente por el contacto piel a piel. Es importante destacar primero que hay que ir prevenidos para la atención inmediata de las lesiones. El lavado con agua, con jabón, con desinfectante, tener por supuesto el esquema de vacunación antitetánica previo, pero además recordar que, primero, el riesgo de algunas infecciones que la gente teme no es tal. Uno es clásicamente la infección por VIH. El VIH, si bien se transmite por sangre, es imposible prácticamente que por un contacto ocasional, por una gota de sangre y demás, pueda ser transmitido a otra persona. Respecto a eso, comentaron los que se documentó en Sydney y en las Olimpiadas previas, y no hay un solo caso de transmisión por sangre de deportes que se pueda transmitir el VIH. Eso es una muy buena noticia y realmente nos da una gran tranquilidad, porque inclusive nosotros hemos aprobado de que deportistas VIH positivos puedan hacer sus actividades sin mayores problemas. Pero cuidado, se puede transmitir la hepatitis B y la hepatitis C, y para la hepatitis B está la vacuna. Sí, inclusive la actividad sexual también existe durante las Olimpiadas en los deportistas, y a veces ha habido transmisión de infecciones de transmisión sexual, entre ellas la hepatitis B. Así que hay que verificar siempre si ha recibido todo el esquema de vacunación e incluso si tiene los anticuerpos adecuados como respuesta a la vacuna. Y ese es otro tema que preconizaron, el practicar el sexo seguro, porque es una de las actividades que más se desarrollan durante las Olimpiadas, por el gran encuentro y facilidad de encontrarse con mucha gente. Otro aspecto que me pareció muy interesante, los deportes acuáticos, que no estamos tan acostumbrados a pensar y a prevenir. Así es.
Ustedes saben que hay un montón de deportes acuáticos. Tengan presente, los que lo practican, que está el riesgo de una enfermedad llamada leptospirosis, que se transmite, y la salmonelosis también se transmite, y esas son otras recomendaciones. Para alguna de ellas hay una vacuna cubana muy discutida, pero sí tener presente, porque si uno empieza con algunos síntomas que muchas veces parecen una gripe, pero con compromiso renal o hepático, hay una medicación para dar. Claro, mucho más comunes son algunas infecciones que son, por ejemplo, las de vías respiratorias, que son consecuencia de deportes acuáticos, y entonces hay que mencionar la otitis, la sinusitis, y en ese caso estar atentos porque un tratamiento oportuno, a veces antiinflamatorio y a veces antibiótico, resuelve esas cuestiones. Digo, y lo interesante que hay un antibiótico muy clásico, la doxiciclina, uno de los nombres clásicos de la bioramicina, que uno puede hacer profilaxis de estos problemas acuáticos tomando una sola pastilla como profilaxis durante ese tiempo. Fíjense todo lo que se puede hacer y lo que corresponde hacer. Y finalmente una reflexión que me impactó mucho es todos los preparativos contra posibles actos de terrorismo. Entonces hay un control mayor e ir preparados cuando uno vaya a este tipo de eventos, que tiene que ajustarse a un control mucho mayor que los habituales, pero para bien de todos. Mis queridos amigos, la prevención de las infecciones en el deporte es una realidad, una necesidad, y no hay cosa más linda que disfrutar el deporte, disfrutar las actividades estando prevenidos. Y recuerden, para terminar, algo que siempre decimos, y que acá lo recalcaron: lavarse mucho las manos, lavar las superficies con lavandina diluida en alcohol, las servilletas antisépticas Ayudín, tener presente ese tipo de recomendaciones que son las que nos van a ayudar a disfrutar las Olimpiadas sin enfermarnos. Gracias. Enseguida volvemos con un poco más de ciencia cierta.